Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Mazda CX-30. Hoy os traigo al canal este Mazda CX-30. La marca japonesa lo utiliza para meterlo entre el CX-3, el sub pequeño, el segmento B, y el CX-5, el sub mediano, el segmento C. Y como os digo, lo mete en medio. Perfectamente podría ser el CX-4, pero no lo es porque esa denominación comercial ya se utiliza en China para otro modelo, que no es este. Para mí, este CX-30 es una variante, una especie de variante coupé, con forma algo más coupé de lo que sería el CX-5, que tiene un toque más sub, más todoterreno, para que me entendáis, y este tiene un toque más coupé, un poquito más con ese toque sub, pero un poquito más de aspecto de turismo. Como os digo, CX-30 con nuevas variantes híbridas, nuevas motorizaciones y nueva tecnología, la Skyactiv X. Vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Y empezamos en la parte delantera. Fijaos, un diseño muy Mazda, muy que sigue con el diseño, con la filosofía Kodo, alma en movimiento. En este caso tenemos esa segunda generación de este diseño, de esta línea de diseño que está siguiendo Mazda. Son unas líneas que a priori pueden parecer algo sencillas, pero que en realidad son muy complicadas y están súper cuidadas, sobre todo en el lateral, como ahora veremos. Lo conocido en la marca, estas líneas que tenemos aquí en el capó, que se meten hasta el parachoques y que inician esta parrilla de grandes dimensiones con esta línea cromada que ya hemos visto en los últimos diseños de la marca. Este logo, que es además el radar de proximidad, y esta parrilla que podemos tener en negro o con detallitos cromados. Fijaos, se parece mucho al Mazda 3, pero en este caso añade esta zona plástica aquí abajo para darle ese toque de sub, de ese aspecto que últimamente tan de moda está. Los intermitentes están aquí abajo, como podéis ver, aquí y aquí, y hacen ese movimiento de aparecen, desvanecen, como podéis ver, no encienden ni apagan de una manera convencional. Son muy chulos, pero tienen un pero, y me di cuenta el otro día, iba yo conduciendo este coche y había otro Mazda CX-30 al lado. Y lo cierto es que como quedan un pelín abajo, estos intermitentes desde los retrovisores de los coches pues no se acaban de ver. Sí que es cierto que el aspecto es súper chulo, pero no me acaba de convencer su ubicación, por lo que os digo, porque desde determinados puntos de vista este intermitente no se ve. Tampoco tenemos antinieblas delanteros, sí que es cierto que no hace falta, esta iluminación va súper bien. Como os digo, toda la gama tiene faros LED, pero en este caso son matriciales, son los más altos de la gama. Los otros serían simplemente direccionales, pero no serían matriciales como son estos de aquí. Aquí tenemos el logo integrado en la parrilla, que en este caso será también el radar de proximidad. Si nos venimos al lateral, para este acabado, llantas de 18 pulgadas. Fijaos el intermitente en el retrovisor, que no rompe para nada la línea del diseño. El intermitente aquí en lateral también hace esa función de desvanecerse. Aquí tenemos estas llantas de 18 pulgadas con un toque ligeramente antracita. Aquí lo tenéis, en función de los acabados, las llantas pueden ser entre 16 y 18 pulgadas. Como os decía, el lateral, un diseño súper cuidado. A priori parece un lateral completamente liso, parece que no tenga gran historia, pero
nada más lejos. Cuando le da el sol hace una ondulación hacia adentro que crea aquí, en esta zona de aquí, una línea de colores y sombras que cuando coges el ángulo correcto le da al lateral un aspecto muy chulo. A mí me gustó mucho cuando se ve esta línea que viene por aquí, por el lateral. Este color es el ya conocido, el más conocido en Mazda de los últimos años, el Soul Crystal Red, y es el más caro de la gama. Tiene una capa más, es un color tricapa y por eso le da ese plus al color. Sí que es cierto que le da una profundidad muy buena y muy chula al coche. Fijaos, unos pasos de rueda súper marcados para diferenciarlo del Mazda 3 con estas zonas plásticas en pasos de rueda y talonera. También marcadas en la carrocería y estos faros que se meten hacia el interior, como ya hemos visto en el diseño de la marca. Fijaos en otra cosa, la cintura del coche. Ventanas pequeñitas, que quedan muy arriba, lo que en el interior, una vez en el interior, perjudica un poquito la sensación de espacio. A mí me ha dado esa sensación, que perjudica un poquito la sensación de amplitud en el interior, porque las ventanas quedan muy arriba. Y en la parte trasera, bueno, llama la atención este alerón con estos aletines en negro, que junto con el vidrio trasero en negro, pues le dan un toquecito muy chulo a la parte trasera. Puede gustar más, puede gustar menos, pero a mí este conjunto, esta zona de aquí, es una de las que más me gustan del coche. Aquí tenéis la luz de freno de grandes dimensiones, bastante larga, y fijaos en una parte trasera súper recta, una luneta cortita y una parte trasera muy recta, con este toque que viene desde el paso de rueda, con este toque plástico aquí detrás para albergar los catadióptricos y la doble salida del tubo. Una iluminación finita, muy estilizada, que ya hemos visto en las últimas líneas de diseño, con la iluminación toda en LED, aquí veis, redonda, luz de posición y los intermitentes, que igual que adelante y en el lateral, que se difuminan como podéis ver. CX30 y aquí la denominación de la motorización, en este caso Skyactiv X. Luego hablaremos de ella. Una parte trasera que también estiliza mucho al coche. Fijaos en una cosa cuando lo miramos desde el lateral, que tiene una caída cortita. Fijaos que en el conjunto del coche el pilar C bastante estrechito desde aquí. El único cromado que vemos en el coche es este, y incluso en la parte delantera el único cromado que vemos es este, y estiliza mucho, ya veis, cortito, con un pilar C también muy cortito. Tenemos el maletero, 390 litros, portón automático, sin función de pedal. Se queda bastante justito con respecto a la competencia. Poquitos detalles, como podéis ver. Tenemos este gancho de aquí, este de aquí, para poner una red, la seguridad para los críos y esta iluminación en LED. Aquí debajo tenemos el subwoofer del equipo de audio Bose. En el maletero, poquita cosa más, aquí lo tenéis. En la parte trasera, bueno, vemos muy buenos materiales, no tanto como adelante, pero en general muy buenos materiales. Aquí tenemos esta zona en cuero, con detalles en negro piano y detallitos cromados. Diseño que acompaña a la parte delantera. Yo hago me quedan 2 dedos, desde las rodillas hasta el asiento. No es un coche especialmente grande. Para el techo me quedan 3 dedos y tengo un acceso relativamente bueno. En cuanto a la anchura, 3 adultos. Bueno, ahí, con una silla y 2 adultos bastante complicado. 3 adultos justitos, 2 adultos pueden viajar, como podéis ver, con cierta comodidad. Una banqueta, eso sí, muy cómoda. Y poquitos detalles aquí en el interior. Lo único que tenemos son como podéis ver en la foto, son los 2 aireadores. No tenemos ningún USB para cargar nuestros dispositivos. En la zona interior vemos un diseño muy minimalista. Fijaos en toda esta zona, toda esta línea que viene por aquí, con los aireadores, aquí con toda esta zona cromada. Aquí tenemos la zona de la climatización, con los pulsadores cromados, todo esto de aquí. Aquí tenemos un USB, un hueco para dejar algún objeto, los 2 posavasos y esta tapa. Fijaos, toda esta zona de aquí, en esta especie de negro brillante, que bueno, que tiene un toquecito, ya veis que tiene como una especie de cenefa, pero tan sucio como siempre. Detalles cromados en el pulsador, en la palanca de cambios. Aquí tenemos esta zona para controlar
la pantalla táctil, giratoria y además con el sentido, los botones que más utilizamos, auto hold, freno de mano, para controlar el audio básicamente y el botón de favoritos. Tenemos este hueco con un mullido muy agradable, bastante ancho, bastante confortable, que deja este hueco aquí con esta toma de 12 voltios y un segundo USB. Y aquí tenemos esta lucecita que significa que disponemos de carga por inducción. Un volante que contiene el diseño de los últimos modelos de la marca. Ya veis, estas zonas cromadas con el airbag redondo y pequeñito, zonas cromadas también el volante, no está achatado ni por arriba ni por abajo. Tiene un grosor y un tacto súper agradable. Y tenemos esta zona del cockpit con esta pantalla que tiene poquita capacidad de personalización. Y estos dos relojes de aquí son analógicos y esto es la pantalla digital. Ya os digo, poca capacidad de personalización, pero sí que es cierto que nos da toda la información necesaria. En general, materiales súper buenos y súper agradables. Fijaos toda esta zona que viene por aquí en cuero negro. Sí que es cierto que forma parte de un pack, pero le da un aspecto chulísimo. Fijaos cómo las zonas, esta armonía en las líneas, estas zonas cromadas que vienen por aquí, todas estas costuras del salpicadero, con materiales muy agradables al tacto, tanto aquí como aquí. Aquí tenemos esta pantalla que no es táctil, está como introducida en el salpicadero, ya veis la forma, pero no es táctil. También es cierto que nos da toda la información, como os decía, que necesitamos. Aquí tenemos el hueco, esto de aquí es el Head-Up Display. Tenemos cromados para los aireadores, ahí también lo tenemos, y aquí tenemos la botonera. Esta de aquí es la de los asientos eléctricos y esto de aquí es para algunos de los sistemas del coche. Aquí los podéis ver. En general, como os digo, unos materiales súper agradables. Y aquí tenemos los asientos del pack opcional. Son en cuero, este pack valdría 2.800 euros. Aquí los tenemos eléctricos, también son calefactables y le dan junto a estas zonas marrones de salpicadero y puertas un aspecto chulísimo al coche. El exterior es negro, pero en este interior los puntitos, no sé si se aprecia la diferencia, los puntitos es cuero perforado, la parte de abajo es marrón, entonces hace este contraste de marrón del asiento con estas formas de aquí. Muy bien en este caso para Mazda. En este caso, este Mazda monta el motor más potente que el CX-30 puede llevar. En este caso, el motor de 2 litros, gasolina con 180 caballos. Es un motor, un mild hybrid, un híbrido suave que le llaman. Por eso obtenemos la etiqueta Eco. Es un motor súper particular, porque es capaz de funcionar como un diésel y como un gasolina. Diésel desde el punto de vista que este motor es capaz de funcionar solo por compresión del combustible, pero también es capaz de hacerlo como un motor de combustión de gasolina convencional con la explosión de las bujías. No voy a entrar en detalles sobre el funcionamiento y la técnica de este motor, porque he estado leyendo, me he estado informando bastante y lo cierto es que es una tecnología súper complicada. Y antes de entrar en detalles y meter la pata y que me metáis caña, prefiero hablaros de las sensaciones que transmite, de cómo va, de cómo funciona y dejar un poco de lado ese punto de vista técnico, puesto que yo tampoco es que sea ningún experto en el que pueda meter la pata. Así que vamos a hablar, como os digo, de sensaciones, de cómo funciona, de cómo va y dejaremos un poquito de lado esa parte más puramente técnica de esta motorización. Así que vamos con las sensaciones. Como os decía, son 180 caballos, pero bueno, una potencia realmente considerable, una potencia que empieza a ser considerable. Pero igual que me pasaba con el resto de modelos de Mazda, con motorizaciones más potentes, la de 194 que probamos en el CX-5 e incluso con las más bajitas, la de 165 por ejemplo que probamos en el CX-5, se me queda algo justa. Son 180 caballos, pero es que le cuesta, es algo perezoso, sobre todo para ganar velocidad, quizá no tanto como el de 165, pero
le falta para mi gusto, le falta un poquito. Sí que añade, esta motorización añade un compresor volumétrico y tiene ese puntito más que el de 165, pero realmente es un coche que le cuesta andar, que le cuesta coger velocidad. Hay que jugar con el cambio. Eso sí, el tacto de la palanca de cambios manual, para mi gusto, es una delicia. Una palanca cortita, con un tacto muy agradable, y en ese sentido, Mazda muy bien. Os hablo de la potencia estricta. Coche que le cuesta, para mi gusto, esos 180 caballos, les falta algo de viveza, pero como os digo, me pasa en todos los motores gasolina Mazda que he probado. Por otra parte, es un motor híbrido, como os decía, que puede funcionar por compresión o por explosión, y hay un momento de ese funcionamiento en el que el coche, y además me ha pasado de manera recurrente, que da como un tironcito. No sé si es el paso de un sistema al otro, pero tiene ahí un momentito. Además he leído en alguna prueba y he escuchado alguna otra review de algún compañero que le ha pasado igual que a mí, que nota ese tironcito. No sabemos si es ya os digo, como en el cambio de tecnología, de funcionamiento del combustible, pero tiene esa particularidad ese motor. A veces me lo ha hecho 2 o 3 veces seguidas, son como tironcitos puntuales, pero cuando te lo hace 2 o 3 veces, pues te da la sensación de que, hostia, de que hay alguna avería ahí. Es una particularidad también de este motor. Muy, muy, muy silencioso y muy, muy suave. Eso sí que lo tiene este CX-30. El tacto general, el funcionamiento general, por el sonido también, es tan silencioso que es un coche muy agradable de conducir. Para hacer viajes largos, para estar en el coche, para ir tranquilamente, o incluso viaje largo escuchando música, es que es cómodo, es que una buena posición de conducción, que no es nada difícil de encontrar. El sonido del coche, el silencio del coche. En general es una máquina que tiene un tacto súper agradable. En ese sentido, Mazda lo ha hecho, pero que muy bien. A mí es de lo que más me ha gustado. Cuando empiezas a conducir, lo primero que notas es la suavidad general de este coche. Incluso cuando pasas un badén, se nota la suavidad, el silencio dentro del coche. O sea que muy bien para Mazda en ese sentido. Como os he comentado antes, este CX-30 es un híbrido suave, un mild hybrid, lo que hace que incorpore un pequeño motor eléctrico que ayuda al coche en las arrancadas cuando partimos desde cero, y también hace las funciones de alternador. Pese a ser un coche, como os decía, que le cuesta ganar velocidad, lo que os comentaba antes, sí que tiene un puntito en la salida que se le nota ahí una patada, se le nota energía, y creo que puede ser por ese pequeño motor eléctrico y esa ayuda que le ofrece a la hora de la salida. Otra cosa que me gusta de este coche, y es que hace una función automática de doble embrague. Cuando subimos el coche de vueltas y vamos a hacer un cambio de marchas, el régimen no baja hasta cero. Si dejamos pulsado el embrague, no baja hasta cero, se mantiene en un régimen de velocidades que el coche prevé que al hacer el cambio de marchas va a bajar el cuentavueltas, por lo que eliminamos por completo el movimiento aquel, si hacemos un cambio de marcha rápido, o incluso reduciendo el movimiento aquel de tirón del coche cuando el embrague engancha. Eso me ha gustado mucho, este doble embrague automático que hace el coche. Y en general, un comportamiento bastante neutro, aunque si le buscas las cosquillas, al no tener una suspensión muy dura, tiende un poquito a perder el morro. Notamos un poquito de subviraje. Nada exagerado, con un comportamiento, como os digo, bastante neutro, y es difícil que os dé un susto. Mazda incorpora una función, el Torque Control Vectoring, que lo que hace es controlar, independientemente en las ruedas, a la hora de meter el coche en la curva, controlar, en el caso de que haya una pérdida de adherencia, controlar independientemente las ruedas para frenarlas. Es una función, un plus del control de estabilidad. Al final es un plus para controlar ese paso por curva, y en el caso de que vayamos un poquito pasados, un poquito más rápido de la cuenta, para que podamos pasar la curva. En general,
Un coche, como os decía antes, muy cómodo, con unas suspensiones muy cómodas, con un rodaje, con un silencio para hacer viajes largos. No tiene ningún punto en su filosofía, en su concepto, ningún punto orientado al dinamismo, o al menos a mí no me lo ha parecido. Como os digo, en general un coche súper agradable. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Mazda CX-30. Como siempre, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta la próxima, nos vemos.